Si es que las mujeres se enojan conmigo y comienzan a asomar unos tomates por ahí, entonces por lo menos ahora ya estoy un poco protegido, ¿no? Así que bueno, el tema que vamos a hablar en esta tarde, creo que está mucho volumen, déjame bajando por favor. Bájele lo que más pueda porque yo sí hablo duro. El tema que vamos a hablar en esta tarde es un tema muy delicado, no en el sentido de que sea un tema que no está claro en la palabra de Dios. Este tema es muy claramente expuesto en la Biblia. No, la verdad es que yo no entiendo por qué hay polémica, si la Biblia es muy clara al respecto. Sin embargo, hemos tenido muy feas experiencias cuando estamos ayudando a iglesias que no conocen la sana doctrina y les estamos adoctrinando, y el momento que tocamos este tema nos dicen gracias, ahí nomás, ya no queremos seguir aprendiendo de ustedes. Y no entiendo por qué este tema es un tema que rompe, que divide, si es un tema muy claro en las escrituras. Y yo con tristeza veo cómo las damas son puestas en una idea o les están llenando de una ideología que realmente es un peso para ellas, es una carga, porque no necesita la mujer gobernar en la iglesia, predicar y hacer todo este tipo de oficios que la Biblia ha puesto solamente para los varones, para que ella se sienta realmente que agrada a Dios, dentro de la voluntad de Dios y sirviendo al Señor. Y es un peso muy grande cuando a nuestras esposas, hablando de los líderes, de los ancianos, les ponen el título de pastoras, solamente porque es la esposa del pastor. Créanme que ese es un peso muy grande para ellas, y que no todas las esposas de los pastores tienen el don de enseñanza. No todas las mujeres tienen el mismo don, tal vez, de administrar o de estar en un sitio de prominencia, se podría decir, en el sentido de enseñar, ¿sí? Y bueno, nos hemos olvidado, pero quisiera yo darle la bienvenida. Aquí hay un pequeño grupo, 5 varones aquí al frente mío. Ellos están siendo instruidos por nosotros en un instituto bíblico en la Condamine. Y ellos pertenecen a 3 iglesias, en Pungalá, otra que queda en el sector de la Coca-Cola en Riobamba, y también, otra iglesia más, ¿no? Usted, hermano Valiente, ¿cómo se llama su iglesia? Redil de Cristo. Sí, entonces ahí están representadas 4 iglesias también que han venido a escuchar la palabra de Dios. Y justamente Juanito me contaba, Juanito es mi hermano que está ahí, el Zuco, ¿sí le ven ahí? Él es el hermano Juanito. Y él está pastoreando una iglesia ahí en Riobamba, y la esposa de él se queda muy tímida cuando le dicen pastora, porque ella realmente no tiene ese don. No tiene el don de enseñar a otras mujeres, de enseñar a los niños. Entonces ella prefiere servir más bien donde no le vean. Sí, le gusta servir por ahí, por todos lados, con los dones espirituales, pero no necesariamente ahí. Entonces, hermanos, es un peso muy grande cuando nosotros colocamos a la mujer esos títulos, ¿sí? Porque primeramente no le corresponde, y bueno, ya vamos a ir desarrollando este tema. Pero quisiera que abramos nuestra Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer qué es lo que la palabra del Señor dice en esta tarde. La palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado sendoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Bendito Padre nuestro, mi buen Dios, gracias te damos por este privilegio que nos das de ser expuestos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí con muchas iglesias locales representadas, pero siendo una en Cristo. Gracias, Padre, porque podemos expresar con libertad tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado a este lugar y también, Señor, habernos dado la oportunidad de servirte en este ministerio y poder expresar tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa gracia de haber conocido tu sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a defenderla ardientemente, a defender tu palabra, Señor, porque la iglesia es el baluarte de la verdad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu Santo Espíritu nos dirija en esta tarde a entender lo que claramente tu palabra nos explica en este tema tan importante, pero tan divisivo en nuestro tiempo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Recuerdo haber crecido en un mundo en donde no era complicado definir qué significaba ser hombre y qué significaba ser mujer. Parecía tan obvio cuando yo era muchacho, ni siquiera se nos ocurría preguntar, defíname qué es hombre, o defíname qué es mujer. No era difícil, o sea, todos estábamos en nuestra mente sobreentendido. Entendíamos los roles y las responsabilidades de lo que un papá tenía que hacer, y entendíamos los roles que la mujer como mi mamá tenía que hacer también en la casa. Y no había esa disputa que hay hoy en día. Y es triste porque yo sé que esta guerra entre sexos ha habido durante años, ¿no? Y se ha manifestado en las diferentes épocas, aunque aquí en Ecuador realmente como que va más lento el asunto. Siempre nos quejamos que la tecnología, la ciencia, somos un país de tercer mundo, pero a veces también hemos tenido esta ventaja de que tampoco han llegado las ideologías con la misma fuerza que está en Europa, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá. No ha llegado con la misma fuerza aquí. Y por eso todavía hay resquicios, hay cenizas, hay una idea todavía de los valores y de las responsabilidades de un padre y de una madre. Así que por eso yo digo que cuando yo recuerdo, cuando yo era un pequeño y cuando un hombre no proveía para su casa o descuidaba su rol, sea por vicios, por engaños, la sociedad tenía claro que ese hombre era muy irresponsable. De la misma manera, cuando una mujer descuidaba a sus hijos y a su esposo, sin duda los vecinos podían ya fijarse en ello y enseguida comenzaban a criticar y decir, no es una buena mujer, no es una buena esposa. Y estoy hablando del mundo secular, no estoy hablando de la iglesia todavía. Así que esto ha sido muy común, pero ahora, en nuestro tiempo, es increíble y hasta ridículo el hecho de que hoy en día nadie puede definir la palabra mujer. No sé si ustedes han visto las noticias. Saben, pasar unos videos en donde hay muchachos haciendo preguntas en las universidades y le preguntan a un estudiante qué significa ser mujer, y nadie puede responder. Le preguntan a los profesores catedráticos, que se supone que son los que están enseñando a la juventud, y tampoco pueden responder. Dicen, no podemos responder esa pregunta porque esa pregunta es un discurso de odio. Solo hacer esa pregunta es discurso de odio hoy en día. ¿Qué significa mujer? Qué ridículo. Es ridículo. Así que de todas estas ideologías destructoras
que se están enseñando en otros países, como la ideología de género, la planificación familiar, el calentamiento global y todo lo que enseña la agenda globalista. De esas yo quisiera centrarme en el feminismo, ¿sí? En el feminismo, porque justamente este es un tema muy peligroso, como yo les he dicho, que está entrando, ya no solamente afectado al mundo, sino que lo que el mundo acepta, lo que el mundo adopta como ideología y como forma de vivir, tarde o temprano se va metiendo en la iglesia también. Y saben que esto ya se ha metido en la iglesia. No sé si ustedes conocen, pero ahora ya hay una Biblia de las mujeres. Y yo al principio no entendía esto. Yo pensaba que solamente era una Biblia que tenía algunos comentarios que eran dirigidos a las mujeres, pero ahora me doy cuenta que ha sido la Biblia feminista. Y esa Biblia feminista fue creada por Elizabeth Cady Stanton, quien nació en 1815 en Nueva York, y ella fue una de las líderes del movimiento sufragista de los Estados Unidos y luchó por los derechos de las mujeres durante toda su vida. Stanton también trabajó para abolir la esclavitud y promover la igualdad racial. Fue una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Sufragio de la Mujer y escribió varios textos importantes sobre la igualdad de género y la religión, y ella empezó este trabajo también, que es la Biblia de las mujeres, un proyecto que Stanton comenzó más o menos en la década de 1890, y el objetivo del proyecto era crear una versión de la Biblia que reflejara la perspectiva de las mujeres y destacar el papel de la mujer en la religión. Ella creía que la Biblia había sido utilizada como una herramienta para justificar la opresión de las mujeres y que era necesario reinterpretar los textos para reflejar la igualdad de género. Así que este trabajo de la Biblia de las mujeres ha sido continuado por muchos feministas y estudiosos religiosos, siendo un tema importante en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. El legado de Elizabeth Cady Stanton en la Biblia de las mujeres ha tenido un impacto significativo en la lucha por los derechos de las mujeres y en la reinterpretación feminista de la Biblia. Su trabajo destaca el papel de la mujer en la religión y cambia la perspectiva tradicional de la Biblia, que relega a las mujeres a un papel secundario. Así que la Biblia de las mujeres sigue siendo un ejemplo importante de cómo la interpretación feminista puede cambiar la forma en que se entienden los textos religiosos y puede tener un impacto positivo en la lucha por la igualdad de género. Este es un artículo que saqué del internet y ellos ven esto como algo importante, como una cosa que les trajo progreso al movimiento feminista. Y como dije, es triste, pero no es que solo las mujeres luchan por el movimiento feminista. Yo tengo muchos conocidos, hombres, que defienden el feminismo. Y no solamente eso, pero iglesias, pastores, defienden el feminismo dentro de la iglesia. Y como yo les dije al principio, no entiendo por qué, si la Biblia es muy clara al respecto. El versículo 8 que leímos de 1 Timoteo capítulo 2 nos dice cuál es la manera de adorar cuando nos reunimos públicamente en oración. Y Pablo escribe 1 Timoteo a Timoteo, precisamente a su hijo en la fe, para que él sepa cómo debe dirigirse en la casa de Dios, ¿sí? Que es el baluarte de la verdad. Y él en estos primeros 3 capítulos, bueno, la verdad es que todo 1 Timoteo se podría decir que es una regulación de cómo debería llevarse a cabo los cultos en la iglesia, cómo debe manejarse la iglesia. Hemos hablado, ¿no? Toda esta mañana hemos tenido unas hermosas y muy educativas y de mucha bendición, muy edificantes exposiciones con respecto a la iglesia. Y cada vez vamos desarrollando un poco más el tema, y ahora estamos dedicándonos a ver ya de lleno cómo quería Dios. Porque cuando Pablo habla, no es que él hable, no es que él, influenciado por una cultura machista, él quiere decir estas cosas, no. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y él quiere establecer y quiere decir cómo tiene que dirigir
dirigirse dentro de la iglesia. ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cómo tienen que ser sus líderes? ¿Qué requisitos van a cumplir? ¿Qué tienen que enseñar? O sea, los líderes, o la iglesia, mejor dicho, no hacen nada sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Es triste ver cómo hoy en día en las iglesias se enseña psicología, muchas enseñanzas y predicaciones para hacerles animar a las personas, para levantar su ánimo, pero nadie está explicando lo que la Biblia en sí nos enseña. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando en el contexto de lo que está hablando es los cultos públicos, la oración pública. Y él está diciendo claramente que yo quiero, dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres sean los que dirijan, no las mujeres. Quiero que los hombres sean los que dirijan. Ellos son los que tienen que pararse al frente, y eso no significa que todos los hombres tampoco. Hay que tener mucho cuidado en eso. Eso no significa que todos los hombres tienen que pararse al frente a predicar y a orar y a dirigir. Porque también dice aquí un poquito de cualidades, aunque en el capítulo 3 lo va a desarrollar con más amplitud, pero aquí dice, ¿cómo? En todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las personas que van a dirigir el culto entonces tienen que ser hombres y tienen que tener un testimonio público y tienen que tener su vida a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que no haya resentimiento en la gente que le está escuchando y diga, qué hipocresía lo que está diciendo, y él mismo no practica. Por eso las personas que son escogidas por Dios para dirigir los cultos tienen que ser hombres. El apóstol Pablo está diciendo, como les repito, quiero pues que los hombres oren. Ahora ese no era mucho mi enfoque, solamente era para poner el preámbulo de todo lo que quiero decir, pero el versículo 9 cambia el enfoque y dice, ok, ya hablé de los hombres, yo quiero que ellos dirijan. En el capítulo 3 voy a decir cuáles son los requisitos de los hombres también para que utilicen los oficios de anciano y diácono, pero ahora quiero enfocarme en las mujeres. Y el versículo 9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Es increíble, ¿no? Parece, cuando leo esto yo digo, ¿qué tiene que ver? Pareciera como que está hablando de culto, de la dirección, y de repente se pasa a la ropa. Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el atavío viene de la palabra cosmeo, que significa cosmético, que significa arreglarse, poner en orden, ¿sí? Y lo que significa es que las mujeres externamente están demostrando o reflejan lo que hay dentro de su corazón. Sí, voy a repetir, los adornos exteriores apropiados reflejan un corazón correctamente adornado. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Cómo una mujer se viste demuestra lo que hay dentro de su corazón. Con qué motivación viene a la iglesia demuestra entonces su corazón, ¿cierto? Su forma de vestir. Y Pablo lo que está diciendo aquí es exhortando a las mujeres a que dejen de desviar la adoración a Dios. Imagínense, yo sé que muchos le culpan al apóstol Pablo de ser machista, muchos acusan a la Biblia de ser machista, pero yo cuando leo esto, yo veo más bien a la mujer en ese tiempo en la iglesia de Éfeso entrando a sus anchas, sin restricciones, más bien le veo con mucha libertad. ¿Sí se dan cuenta? No es como la gente dice ahora, que las pobres mujeres, por culpa de la Biblia y por la culpa del patriarcado, están siendo oprimidas. Yo leo esto y yo no veo opresión aquí. Más bien veo que las mujeres están con tanta libertad que inclusive están abusando de su libertad. Eso es lo que veo aquí. Y Pablo tiene que ponerles un freno. Ellas se habían sentido tan cómodas, claro, como afuera. Los judíos sí eran en un extremo, habían menospreciado a la mujer, igual los griegos también habían despreciado a las mujeres. Y ahora que ven en la iglesia esa igualdad espiritual con el hombre, que van a estar ahí, que hacen todo lo que estaban haciendo, ¿no?
que se sienten con tanta libertad de ir y comenzar a desfilar sus vestidos costosos. Cuando aquí habla de sus peinados ostentosos, oras, perlas entretejidas en sus cabellos, era porque ellas, las mujeres que habían aceptado a Cristo y que habían venido a la iglesia, eran muy adineradas, muy acaudaladas. Y ellas estaban haciéndole sentir mal a todos los demás porque estaban mostrando a su sociedad dentro de la iglesia que ellas tenían una posición social. Aparte de eso, no solamente estaban mostrando lo que había en su corazón, el amor por la sociedad y por el dinero, sino que también ellas estaban atrayendo toda la atención de los hermanos hacia sí mismas. Los hermanos llegan para orar con manos santas, ¿no es cierto? Concentrados en la palabra de Dios, pero el momento que llegaban estas mujeres, toditos ya no estaban escuchando el sermón, ya no estaban haciendo nada, sino con sus ojos mirando a estas mujeres que habían venido vestidas de esa manera. Y Pablo dice, no, más bien yo quiero que, vamos a seguir leyendo el versículo 10, sino con buenas obras. Con buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con un esfuerzo, algo que se ocupan con regularidad. Así como se estaban ocupando en hacer esos elaborados peinados, y me supongo que se han sabido demorar bastante, como muchas mujeres se demoran ahora, ¿no? Pintándose y arreglándose y todo eso. Pero él dice, con ese mismo esmero, en vez de hacer eso, aunque no está diciendo que no se arreglen tampoco, ¿no? Eso tiene que tampoco vamos a malinterpretar, porque la Biblia dice clarito, asimismo que las mujeres se atavíen. O sea, atavíen, como yo les dije, significa que se arreglen, que se pongan en orden. Ese es un mandato. Así que no es excusa venir así despeinadas y todo eso, pero tampoco al otro lado de que tienen que llamar la atención. Entonces ese es el punto. Y dice que deben vestirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, las buenas obras, como ya hablaron nuestros hermanos anteriormente, no se trata solamente de algo religioso, sacramentos, venir al culto, orar, dar la ofrenda, participar de eventos religiosos. Esas no son las buenas obras que está hablando aquí. Aquí está hablando de buenas obras realmente, bíblicamente. Las obras de Dios, las obras que demuestran que realmente ellas han sido transformadas, han sido regeneradas y ahora viven en piedad. Sí, profesan piedad. Ellas se visten con pudor. La palabra pudor viene del griego aidos, que significa un sentido de vergüenza. Una mujer piadosa se sentiría avergonzada y culpable si provoca que alguien se distrajera y no adorara a Dios. Una mujer que se distinga por esa actitud vestirá de forma tal que no sea fuente de ninguna tentación y de rechazar todo lo que deshonre a Dios. Por eso Mateo, capítulo 18, versículo 6 nos dice que si es que alguien va a ser causa de piedra de tropiezo, es preferible que se ate una soga al cuello amarrado a un molino y que se eche a fondo del mar. Vamos a continuar. No quería demorarme mucho en esto, pero estas obras buenas tienen que ver con trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a las obras que normalmente externas que uno podría mostrar, sino a la obra, a la piedad de un corazón temeroso de Dios. ¿Sí? Así que declarar que usted es un cristiano es pretender amar, adorar, honrar y temer a Dios. Una mujer no puede pretender temer a Dios y hacer caso omiso a lo que su palabra dice con relación a su conducta. Ella no puede contradecir el plan de Dios para ella en la iglesia y a pesar de eso pretender amar a Dios. Continuando con nuestros versículos, vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Nuevamente, hermanas, todavía no se me desconecten. Yo sé que a veces ya alguien escucha, no les permito enseñar, y ya algunas mujeres cierran los oídos, ya no quieren escuchar.
a ese predicador machista. Yo quiero decirles, hermanas, que estamos mal entendiendo este texto. Este texto no está restringiendo a la mujer. Este texto más bien está dándole un lugar de igual o igualdad espiritual, tanto a la mujer y al hombre. Yo quiero recordar, o no sé si sabían, pero en la antigüedad los judíos no les gustaba enseñar a las mujeres. Yo escuché algunos dichos y los judíos, el judaísmo del primer siglo no tenía a la mujer en mucha estima. Así que ellos preferían, según un escrito de un rabí, ellos preferían coger un pergamino del Antiguo Testamento y quemarlo antes de enseñar a la mujer. Eso es como ellos tenían en su visión a la mujer. Entonces el judaísmo casi no se interesaba mucho en enseñar a las mujeres, aunque sí había en la sinagoga mujeres, pero ellos lo que querían es que haya hombres y solo querían enseñar a los hombres. De la misma manera, los griegos tenían muy poca estima también para que la mujer aprenda. Entonces la mujer encerrada en su cuarto, esa era su vida, encerrada en su cuarto, y solamente cuando el marido quería estar con ella, iba y la visitaba, pero eso era su único trabajo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que yo quiero que la mujer aprenda. Más bien es lo contrario que hemos pensado. Nosotros pensamos una restricción, pero lo que Pablo está haciendo es más bien poniéndole a la mujer en igualdad espiritual que el hombre. El hombre y la mujer son iguales en Cristo, se salvan de la misma manera, aunque tenemos roles diferentes. Así que uno de los ejemplos que podemos ver es en Juan 4. Ya Dieguito nos explicó un versículo de este caso, y aquí nos demuestra, ¿no? Yo quisiera que... ¿Sí está en Juan 4 ahí? Bueno, antes de llegar a eso, primero hagamos esto. Vamos a ver entonces que, como suele suceder, las personas reaccionamos mal, ¿no es cierto? Entonces las mujeres, como en el tiempo de los judíos y de los griegos, en ese tiempo que estamos hablando, ellas, después de haber conocido la libertad en Cristo, entonces reaccionaron drásticamente, pero en vez de balancearse a lo que enseña la palabra de Dios, más bien se fueron al otro extremo. Lo que solemos hacer todos. Cuando no nos gusta algo, nos vamos al otro extremo, en vez de ser balanceados y bíblicos. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el Antiguo Testamento nunca denigraba a la mujer. La forma en cómo los rabís o los fariseos trataban a las mujeres en su tiempo era por la tradición de los ancianos, no era porque el Antiguo Testamento denigraba a la mujer. La ley mosaica fue dada para hombres y mujeres. Ahí están los versículos, ustedes pueden copiarlo. Deuteronomio 1:1. Ambos debían enseñar a sus hijos. Deuteronomio 6:4-7, Proverbios. Las mujeres tenían, la protección de la ley se aplicaba igualmente a hombres y a mujeres. Las mujeres tenían derechos de herencia también, Números 36:1-12. Hombres y mujeres participaban en las fiestas solemnes judías de igual manera. El voto nazareo no era solamente para los varones, era para las mujeres también. Las mujeres participaban en el servicio espiritual, igual que los hombres. Y Dios también habló a hombres, así como habló a hombres, también habló a mujeres. ¿No se acuerdan el caso de la mamá de Sansón? Sí, Dios habló directamente con ella también. Así que no debemos pensar que el Antiguo Testamento era machista y que Dios no se hacía cargo de hablar con mujeres y de salvarlas también. Más bien eso es una idea errónea que nosotros tenemos, tal vez por este movimiento feminista que anda poniendo ideas en nuestras mentes. Como les digo, pero sin embargo, la igualdad espiritual entre hombres y mujeres no elimina la diferencia en sus funciones. Pero ustedes se pueden dar cuenta, en el Antiguo Testamento no hubo reinas en Israel, ni tampoco en Judá. Y ustedes van a decir, sí, Atalía. Sí, pero Atalía fue una usurpadora. Y no creo que nadie se quiera identificar con la bruja Jezabel. Tampoco. Así que el Antiguo Testamento enseña la igualdad espiritual,
y las diferentes funciones también. Algunos malinterpretan Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Sí? Aunque muchos utilizan este versículo para justificar que las mujeres asuman funciones de liderazgo en la iglesia, el contexto nos muestra que Pablo no está hablando de la función o de los roles, él está hablando de la salvación. En Gálatas 3, 22 en adelante, ¿qué dice? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se dan cuenta? El contexto está hablando de la salvación, y ahí en ese contexto dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Ese es el contexto, no está hablando de roles, no está hablando que ya no hay diferencia, que ya la mujer puede ser pastora. No, hermanos, está hablando de la salvación. Y para que podamos un poco razonar en nuestras mentes o meditar en estos pasajes, la pregunta interpretativa correcta es: ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer que se elimina en Cristo? Esa sería una pregunta que nos ayudaría a interpretar, o para entenderlo mejor, si todos somos uno en Cristo, ¿cuál es la unidad que hombres y mujeres tienen en Cristo? Y ahí ya nos pone en el camino correcto de la interpretación, que no está hablando de roles, sino de salvación. ¿Sí? El judío y el griego en esta época son salvos por fe. Aunque Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, y Dios tiene un plan para ellos. Por eso dice en Romanos que Dios no ha desechado a Israel. Él tiene un plan futuro para los israelitas. Pero en Cristo, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia en la que nos encontramos ahora nosotros, la Biblia dice que la salvación nos hace uno, tanto a judíos como a nosotros los gentiles. Tampoco creo que ustedes piensen que cuando habla de los amos y de los siervos, cuando alguien acepta a Cristo, ¿qué va a decir el siervo? Ya no tengo por qué servirte, ahora tú tienes que servirme a mí porque somos uno en Cristo. No creo que nadie interpretara de esa manera, ¿no es cierto? Ni tampoco el dueño, el empleador, no diría, bueno, como ya somos uno en Cristo, ahora ya somos iguales y ya no te voy a pagar. o cualquier cosa que se imagine. No interpretamos de esa manera. Primera de Corintios 7, 20 nos da también una idea clara de cómo debemos tratar este asunto. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado. Cuando habla de llamamiento, está hablando de ser creyentes, ¿no? De ser salvados. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Se dan cuenta? Está claro el asunto. Si usted fue llamado siendo esclavo en ese tiempo, ¿qué dice? Quédese en ese estado. No procure soltarse, dice. Aunque bueno, si se puede ser libre, está bien, dice, pero no está pecando, pero ese no es el tema de los roles, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de que somos uno en Cristo, tanto hombres o varón como mujer, igual, no podemos malinterpretar solamente esa partecita del versículo de otra manera. Así que debe quedar claro, hermanos, que en el Nuevo Testamento también
se puede decir que no trata como el Antiguo Testamento no trata inferiormente a las mujeres, el Nuevo Testamento tampoco las trata como inferiormente espirituales. La primera persona a quien Jesús reveló que Él era el Mesías fue una mujer. ¿Sí? Jesús sanó a mujeres, Jesús enseñó a mujeres, las mujeres sirvieron a Jesús y a sus discípulos, ellos tuvieron un gran ministerio, les servían de sus bienes, en Lucas 10:38, en Lucas 8:2-3. Luego de su resurrección, la primera persona a quien apareció Jesús fue a una mujer. Las mujeres y los hombres participaban en los cultos de oración en la iglesia primitiva, y Pedro también les recuerda a los hombres que a las mujeres se les debía dar honor como a coherederas de la gracia debida, 1 de Pedro 3:7. En resumen, todas las promesas, mandamientos y bendiciones del Nuevo Testamento se aplican igualmente a mujeres y a los hombres. ¿Sí? Así que, hermanos, no malinterpretemos, no pensemos que la Biblia es machista. Al contrario, más bien, el cristianismo ha puesto en el lugar correcto a la mujer. Igualdad espiritual, pero no igualdad en roles. Y asimismo también, como en el Antiguo Testamento, también hubo restricciones en los roles hacia las mujeres. Por ejemplo, no hubo mujeres en las funciones de pastor y maestro, de evangelistas o de ancianos en el Nuevo Testamento. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento fueron mujeres, ni tampoco del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no recoge ninguna enseñanza aparte de un sermón de una mujer, y aunque se dice que las hijas de Felipe profetizaban, no está definido ni la ocasión ni el mensaje. No nos dice que tenían un ministerio continuo de predicación o enseñanza durante la adoración pública. Y aunque no se le prohíbe orar y predicar la palabra, pero ¿qué dice 1 de Corintios 14:34? Nuevamente nos deja claro, es el contexto. ¿Sí? Sí está 1 de Corintios 14:34. Bueno, más adelante voy a leer, por eso lo puse. ¿Qué dice entonces? Volviendo a nuestro texto, en el versículo 12, en el 11, la mujer aprende. ¿Sí? Nuevamente, solamente después de haber decirles todo esto, yo quería volver a explicarles que estos versículos están siendo mal interpretados en nuestros días. Esto no se trata de una restricción, sino más bien está diciéndole que aprendan. Los griegos no les dejaban aprender a las mujeres, los judíos no tenían interés en enseñarles. ¿Y qué está diciendo aquí? Pablo dice, yo quiero que la mujer aprenda. Tiene que aprender. Si la mujer quiere tener un ministerio dentro de la iglesia, tiene que aprender. ¿Cómo va a servir al Señor si no aprende? Entonces, la parte fundamental de este mandato es que la mujer aprenda. ¿Sí? Y vamos a ver algunos datos curiosos en Hechos capítulo 16, del 6 al 15. Nos cuenta la historia de Pablo cuando estaba atravesando Frigia. ¿Sí? Y bueno, el Espíritu Santo le habla y le dice en Asia, en versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y luego se le mostró a Pablo una visión. Un varón se le presenta, y este varón, ¿de dónde era? Un varón macedonio, dice, y le dice, estaba en pie rogándole, diciéndole, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a mí me pareció interesante cuando estuve estudiando Hechos. Nosotros enseñamos Hechos del año pasado también, y ya terminamos. Y cuando estábamos en el capítulo 16, esta historia me llamó mucho la atención, porque cuando Pablo se le aparece esta visión, era un varón, era un hombre, diciéndole, ven, a ayudarnos. Pero cuando él llega, no había ni un varón esperando. Él se va, lo primerito que sabía hacer él es ir a una sinagoga, ¿no es cierto? Y las sinagogas fuera de Israel solamente se podían empezar una sinagoga solo si habían 10 cabezas de hogar.
Si es que había 10 hombres, cabezas de hogar, empezaban una sinagoga. Pero si no había suficientes hombres, ellos decían, no vale la pena. Sí, pero mira que hay muchas mujeres. No, tiene que haber 10 cabezas de hogar, si no, no podemos. Y los judíos no hacían una sinagoga en esa ciudad. Y cuando Pablo llegó a Macedonia, ahí en ese lugar, no había una sinagoga. Entonces él dijo, bueno, me voy a ir más abajito. Pásenle a la siguiente hoja. Zarpando, dice, a ver, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sí? Entonces, las mujeres judías tenían que eran creyentes, y estaban esperando, ¿no? En los caminos del Señor, aunque todavía no habían conocido a Cristo, al Mesías, pero ellos estaban esperando con ansiedad que llegue el día del Redentor, y ellos estaban fielmente reunidas. No podían hacer una sinagoga, no podían adorar como la ley de Moisés les había enseñado, pero estas mujeres por lo menos se iban a orar en un río, sí, ahí, al lado de un río. Y Pablo, parece que esto ha sido una costumbre, porque Pablo enseguida dijo, no hay una sinagoga, entonces me voy al río a ver quiénes están por ahí. Y él cuando llega ahí, encuentra a unas mujeres que se habían reunido. La visión que Pablo había tenido era un hombre, un varón, diciendo ayúdanos. Y cuando él llega, se encuentra con mujeres. ¿Qué hubiera hecho un fariseo? Yo no voy a perder mi tiempo aquí, me voy nomás, y se hubiera ido. Los griegos también hubieran dicho, no, yo no voy a perder mi tiempo aquí. ¿Y Pablo qué hizo? Él empezó a enseñarles. Y no solamente una pequeña predicación, sino que ya comenzó un discipulado. Y luego se plantó una iglesia ahí. Ella, Lidia, que es de la que habla ahí en el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella abrió su casa para que la iglesia local sea establecida en su propia casa. Pero nunca la Biblia nos dice que ella fue pastor. Nunca nos dice que ella comenzó a dirigir la iglesia. Más bien al contrario, después, cuando ya seguimos viendo el desarrollo de Hechos, vemos que ya se había formado una iglesia ahí, y ella, que muy pacientemente y sometida a la palabra de Dios, esperó que se levanten hombres, varones líderes, para liderar la iglesia. ¿Sí? Entonces es muy importante entender eso, y por eso dice Pablo, es necesario que la mujer aprenda, porque para servir en el ministerio de la mujer debe conocer la sana doctrina para poder enseñar inclusive a sus propios hijos. Proverbios 31:26 dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Y es triste ver y escuchar a muchas madres que crían a sus hijos sin un conocimiento de la sana doctrina. Hace 2 años, sí, 2 años y medio más o menos, estábamos teniendo un estudio con unas mujeres de ahí en Riobamba, y había una mujer que estaba bien triste porque su hijo le trataba muy mal. Él no quería saber nada, le insultaba, le decía palabras horribles, y la mamá estaba tan desesperada que ella quería suicidarse. Y ella vino donde mí y dijo, por favor, dígame qué he hecho mal. Yo he sido una mamá cristiana, siempre nos hemos ido a la iglesia, yo le he dado mucho amor, le he dado todo, y él me paga de esa manera. Dice, ¿qué hice mal? Me dijo. Y yo estaba pensando y le digo, ¿usted le disciplinaba a su hijo en el temor del Señor? Cuando él hacía algo mal, mejor dicho, usted conoce la palabra de Dios, usted aprendió la palabra de Dios para que le pueda criar en los caminos y en el temor del Señor a sus hijos. Cuando ellos hacían algo malo, usted le repetía los proverbios, los salmos, le cantaba himnos. Conoce la palabra de Dios
para que usted diga que le demostró su amor a su hijo? Y ella me quedó viendo y dijo, solo en eso he fallado, me dijo. Solo en eso he fallado. Y yo digo, eso es todo lo que la mamá tenía que hacer. Este era su trabajo, ese es su ministerio. Criar a sus hijos conociendo la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, aprenda. Yo quiero que la mujer aprenda. ¿Sí? Quiero que la mujer aprenda. Ahora, yo sé que hay mujeres que ya los hijos están grandes. Tal vez usted diga, ya es demasiado tarde para mí. Mis hijos ya son grandes, ya se fueron de la casa. O están ya casados. La verdad ya no tiene sentido que yo aprenda. Amadas hermanas, hay varias razones para que usted dedique tiempo y se comprometa a aprender la palabra de Dios. Aprender las Escrituras es un mandato de Dios, primeramente. También sus hijos necesitan consejos bíblicos, sus nietos necesitan conocer las Sagradas Escrituras. Y también, ¿cómo quiere usted servir en la iglesia enseñando a las mujeres más jóvenes si usted mismo no conoce la palabra de Dios? Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué dice? Las ancianas, ¿sí? No vayan a malinterpretar. Tito capítulo 1 está hablando de los requisitos de los ancianos, pastores. Y después, aquí está hablando ya no del liderazgo, sino está hablando ya de toda la gente, cómo debe ser la actitud de todos los hermanos de la iglesia. Y se está refiriendo no a las ancianas en el sentido de líder, sino está hablando de las que ya tienen mayoría de edad, a las adultas mayores se refiere. ¿Qué dice? Que las viejitas, ¿qué deben hacer? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí se da cuenta? Es increíble, pero todo esto ha cambiado. Yo con tristeza veo mujeres que han tenido unos matrimonios tristes, han tenido separaciones, divorcios. Tal vez el marido era un terrible marido y se murió, y ella está muy agradecida que se murió su marido y todo eso, se ha quedado viuda, pero cuando habla con las jóvenes, en vez de ser un ejemplo de piedad y de enseñarles, como dice aquí, amar a sus maridos y a sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Solamente botan puro veneno de la amargura que hay en su corazón porque les fue mal con su esposo, con su ex esposo, o esposo ya muerto, o relaciones pasadas que tuvieron, y botan solo veneno a la nueva generación y a sus propios hijos, en vez de instruirles a cómo amar a sus maridos bíblicamente. Y eso es triste, hermanos. Eso está destruyendo la iglesia. Ustedes piensan que porque las mujeres no pueden pararse aquí al frente a predicar a la congregación, ustedes piensan que las mujeres no tienen nada que hacer. Pues si no aprenden la palabra de Dios y no actúan como la Biblia dice, ustedes pueden destruir la iglesia. Porque no conocen la palabra de Dios y porque están solamente botando amargura de su corazón por sus malas experiencias. La experiencia terrible que usted tuvo, eso es por el pecado. Esa es de la naturaleza vieja, esa es la carne. Y más bien usted debería usar eso como una forma de alertar más bien, pero no de contaminar, no de destruir el corazón de las jóvenes, no de amargar el corazón de las jóvenes. ¿Qué les enseña? No tienes por qué estarle cocinando. No, mejor déjale ahí que él mismo haga las cosas. No le planches, no le laves, déjale que él haga todo. Y yo me voy a trabajar igual. Y tú también sal a trabajar. Y comienza a haber un cambio de roles. Entonces, eso es, hermanos, unas ideas feministas que se han entrado en la iglesia.
tienes que superarte, le dicen, ser ama de casa, ser mamá, es una vergüenza en este tiempo, es una carga pesada, no tienes que dedicarte a eso. Y ahora estamos viviendo en una juventud que ya no quiere casarse, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de las mujeres de la iglesia, ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, porque han sido influenciados por la teología feminista del mundo. Entonces, 1 Timoteo también quisiera que abramos ahí, capítulo 5, versículos 9 al 16. Cuando una mujer ya envejece, se le ha muerto su esposo, y todos, normalmente las iglesias dicen tenemos que ayudar a estas mujeres, y todos están esperando, ¿no?, una ayuda. Y Pablo dice aquí, sí es verdad, la iglesia tiene que ayudar a sus viudas, pero estas viudas tienen que cumplir ciertos requisitos para que haya sido conocida como una mujer de buenas obras. Y estos requisitos son los siguientes. 1 Timoteo 5:9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sí? Entonces aquí nomás ya comienza a haber un listado de requisitos que debe cumplir una mujer si va a ser puesta en la lista para que la iglesia le ayude económicamente. Debe tener 60 años en adelante, esposa de un solo marido, y que haya sido conocida de buen testimonio, que haya sido conocida como una mujer que practica toda buena obra. Y en cambio, Pablo aquí dice que no debe apoyar, la iglesia no debe apoyar a las jóvenes que no quieren aprender y que no aprenden. En vez de ser guiadas por las enseñanzas de la palabra de Dios, son guiadas por las ideologías de este mundo, el feminismo, y en este caso también por el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer, todo lo que me complace. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Versículo 13, y también aprenden, desde el 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Sí, eso es lo que sucede cuando una mujer no aprende, y cuando una mujer no se pone a su corazón expuesto a la palabra de Dios para poder servir, para poder enseñar correctamente, para poder vivir una vida piadosa como corresponde a una mujer que ama a Dios y que teme a Dios, y se puede transformar en esta mujer que dice aquí, versículo 14, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, bueno, eso habla de la responsabilidad, ¿no?, que solamente la que ha quedado completamente desamparada, sin hijos que la sostengan y todo, ahí la iglesia podía sostenerlas. Pero no nos desviemos del punto. El punto es, estamos demostrándoles cómo la Biblia determina si una mujer ha andado en buenas obras. Estas son las buenas obras: andar piadosamente, aprender la palabra de Dios para poder enseñar a las jovencitas cómo amar a sus hijos y a su esposo. Hoy día está de moda solamente amar a los hijos, pero no al esposo. Está de moda, ¿no es cierto? Pero eso es como la Biblia nos enseña. Así que las viudas jóvenes entonces tienen la oportunidad de casarse otra vez, pero esta vez háganlo en el Señor y edifiquen su testimonio criando hijos creyentes, conocedores de la palabra de la salvación,
que gobiernen sus casas, o sea, sus hijos, bíblicamente, que no den al adversario una ocasión para maldecir al cristianismo. Volviendo a nuestro texto, entonces, es evidente que las mujeres de la iglesia de Éfeso habían llevado su libertad en Cristo al otro extremo. Ellas ya no solamente estaban luchando por la igualdad de género, igualito que el feminismo ahora, ¿no? Dicen ellos en su propaganda que luchan por la igualdad, pero es mentira. Ellos están luchando para dominar, no para la igualdad. Quieren dominar. Pero esa manera de dominar, o mejor dicho, ese pecado, esa tendencia de dominar, no es que recién apareció en estos últimos 100 años. El feminismo sí pudo, de la manera en cómo se ha mostrado últimamente, puede ser que haya aparecido en esa forma hace unos 200 años, pero la guerra entre los dos sexos realmente ya sucedió desde el inicio, desde el primer hombre y la primera mujer. Y por eso el apóstol, ¿qué dice aquí? Volviendo a 1 Timoteo 3, dice en el versículo 13, porque Adán, ya que me estoy saltando un momento aquí. Sí, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo no quiero que la mujer, o no permito que la mujer enseñe ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, y él da una razón. Yo sé que muchas personas que defienden el feminismo en la iglesia, con sus mujeres pastoras, argumentando que Pablo era machista, y porque vivía en un tiempo machista, por eso él escribió esto, influenciado por el pensamiento de la época. Otros dicen que Pablo solo daba su opinión, pero que no necesitamos obedecer, ya que algunas partes de la escritura no son inspiradas por Dios. Pero déjenme, antes de explicar la otra parte, quisiera primero mostrarles que Pablo no escribió esto de esa manera como le acusa. Según Timoteo 3:16, que ya también nuestro hermano Dieguito nos explicó en el antes, toda la escritura es inspirada por Dios. Y todo lo que Pablo escribió fue guiado por el Espíritu Santo. Así que no eran sus propios pensamientos, no eran sus ideas, no era la ideología del tiempo de él. No era porque en ese tiempo las mujeres eran menospreciadas, no. Lo que Pablo escribió aquí fue porque él fue guiado por el Espíritu Santo, y es una regulación que Dios quiere para su iglesia. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aún Pablo fue más contundente en contra de los falsos maestros que querían desacreditar sus enseñanzas en sus tiempos. Y él dijo en 1 Corintios 14:36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Bueno, primero dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero más adelante, creo que estamos un poco atrasados. Bueno, 1 Corintios, ahí está. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Está hablando justamente en ese contexto, ¿no? De que las mujeres no deben predicar en la iglesia como pastoras. Y de ahí dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son, ¿qué? Mandamientos del Señor. ¿Se dan cuenta? No es su idea, no es su opinión, no es su consejo. Esta es palabra inspirada de Dios, y Él está diciendo, si es que realmente alguien de ustedes es un profeta o espiritual, tiene que reconocer que lo que Pablo está diciendo aquí es mandamiento de Dios. Y solo eso debería ser contundente para nosotros. Pero si todavía no les queda claro, el versículo 33 también nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en, ¿qué dice? Todas
todas las iglesias, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Si se dan cuenta, no es solamente en el tiempo de Pablo a la iglesia de Éfeso, no es solamente a la iglesia de Corinto. ¿Qué dice Pablo? Hey, yo estoy enseñando esto en todas las iglesias. Y esto debe ser enseñado en todas las iglesias y en todo tiempo. No está hablando de cultura, como algunos le acusan a Pablo o nos acusan a nosotros cuando enseñamos esto, que nosotros estamos enseñando mal porque ese era otro tiempo, otra cultura. Pero eso no es así. Él dice, como en todas las iglesias de los santos. ¿Nosotros somos iglesia de los santos? Sí, somos la iglesia de Cristo. Entonces aquí también se debe enseñar esto. No se trata de cultura. También nosotros entendemos que no se trata de cultura porque en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando está hablando de la maldición, ahí dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Y esto significa, la maldición, ¿no? Eso significa que algunas personas podrían pensar, ni parece maldición, ¿no? Bonito que la mujer le desea a su marido. Si es que alguien piensa de esa manera, pero eso no es lo que está diciendo. Aquí estamos hablando de una maldición. Y tu deseo será para tu marido. Normalmente, si solo leyéramos esto, no podríamos entenderlo muy bien, pero más adelante, en Génesis 4:7, cuando habla de Caín y Abel, dice, Abel estaba, como es Caín, estaba enojado porque Dios había aceptado la ofrenda de él, y le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Caín es, mira, el pecado está ahí agazapado, listo para saltar sobre ti como su presa y quiere dominarte. Pero tú tienes que enseñorearte a la fuerza, tienes que pararte duro y no dejarte dominar por el pecado. Esa es la misma idea de Génesis capítulo 3. Tu deseo será para tu marido significa, parte de la maldición es que la mujer siempre va a querer dominar a su marido. Esa es la interpretación correcta. Es la misma frase, son las únicas 2 veces que aparecen en el Antiguo Testamento. La mujer siempre va a querer dominar al marido y el marido, en cambio, ¿cómo reacciona? Con la fuerza, tratando de sobreponerse a lo que quiere usurpar su puesto. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, no se trata de cultura. Lo que yo estoy diciendo aquí es que de esa manera es como Dios nos creó desde el principio. Dios creó al hombre primero para que gobierne, para que señoree, y luego creó a la mujer para que sea la ayuda idónea de él. Y no quiero que se sientan mal, hermanas, por decir eso, porque eso es como sucedió. La mujer tiene que someterse a su marido, y eso significa que se pone bajo la protección de él. Por eso es que Eva fue tan fácilmente engañada, porque ella intercambió los roles. Ella, en vez de ir donde su marido a preguntarle y a estar bajo su protección, ella tomó la decisión. Y por eso fue la caída. Invirtieron los roles. Y no podemos hoy volver a hacer lo mismo. Solamente, ya se me fue el tiempo, pero quiero terminar. Vamos a Proverbios 31. Y bueno, no voy a leer todo, pero ustedes conocen este famoso texto bonito que habla de la mujer virtuosa. Y hermanas, yo no quiero ofender, pero yo he visto en los grupos que a veces hay de familia o de cualquier otro grupo, y cuando es el Día de la Mujer, las cristianas se mandan muchos halagos unas a otras y se dicen mujer virtuosa, y todas son mujeres virtuosas. Y yo digo, ¿pero qué dice el texto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. Pero todas se creen virtuosas. Y no es, como les digo, no es por ofender, hermanas, sino que no se trata de querer ser virtuosa solamente por ser cristiana, no significa que usted es virtuosa. Tiene que desarrollar el carácter de una mujer virtuosa para ser virtuosa. No es automático. No es que usted acepta a Cristo y ya es una mujer virtuosa, no.
tiene que desarrollar, tiene que aprender, como dice Pablo. Yo quiero que la mujer aprenda para que guíe a las más jóvenes, para que enseñe a sus hijos, para que desarrollen un ministerio de damas dentro de la iglesia y enseñen estas cosas bíblicas unas a otras, pero siempre obviamente bajo el liderazgo del hombre, como la Biblia nos enseña. Así que no es fácil encontrar a una mujer así, no es fácil, es muy complicado, es muy difícil y solamente hay muy poquitas, pero luchen para ser una de ellas. Para concluir, el principal ministerio de la mujer entonces es presentar hijos creyentes, piadosos, porque en primera de Timoteo dice el último versículo, pero se salvarán generando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como de este. ¿Sí? Algunos malinterpretan esto y piensan que la mujer tiene que tener bastantes hijos para ser salva, pero eso no es lo que está diciendo, porque la salvación no es por obras. Aquí lo que está hablando es del ministerio. Está hablando de cómo servir dentro de la iglesia. Si bien es cierto, los hombres son los que dirigen y los que predican, pero la mujer salvará su ministerio delante de Dios, criando, o sea, su principal ministerio, ¿no? Porque yo sé que no todas tienen hijos, pero el principal ministerio de la mujer es criar hijos y presentar a la iglesia hijos piadosos, temerosos de Dios. Imagínense esa tremenda ayuda idónea de su marido. El marido está estudiando la palabra para tratar de llevarles a ustedes esa comida espiritual, y la esposa está criando a los hijos, trabajando tras las cortinas, sin ser vista de los demás tal vez, pero qué tremendo trabajo es traer a un hijo creyente a la iglesia y a la sociedad. Increíble. ¿Y cómo lo logran? Estudiando, conociendo, aprendiendo la palabra de Dios primero, para luego poder vivir esa vida piadosa con buenas obras, como corresponde a una mujer que teme a Dios. ¿Sí? Bueno, este tema siempre es un tema difícil. Yo sabía que no iba a poder decir todo lo que quería decir, pero se me acabó el tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Padre mío, te agradecemos por darnos tu palabra. Gracias por mujeres como la abuelita y la mamá de Timoteo, que estas mujeres, Eunice y Loida, imprimieron en Timoteo tu palabra, imprimieron el temor del Señor en su corazón, para que luego, Señor, él pueda creer en ti, haya crecido para salvación y luego también fue útil en tus manos, en las manos del apóstol Pablo, para pastorear también la iglesia de Éfeso. Gracias por mujeres como ellas, que realmente son mujeres virtuosas, que cumplen con tu palabra. Gracias, Señor, porque también el hacer discípulos no solamente es para los hombres, la gran comisión también es para las mujeres. Ellas tienen que hacer discípulos de sus hijos, tienen que ser discípulos de las mujeres jóvenes y de las otras mujeres. Ese es un ministerio para todos. Gracias, Padre, porque también aquí en nuestras iglesias tenemos mujeres que han servido fielmente, que han hecho un gran trabajo también este día. Y gracias, Padre, porque podemos servirte como iglesia, como unidad, no en una lucha dentro de la iglesia, sino sometiéndonos todos a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.